brillando. Bueno, es una distracción. Buenos días, señores alumnos. Muy bien, el día de hoy vamos a ver el tema de hacer unos ejercicios referidos al campo eléctrico que hemos visto anteriormente. Muy bien, entonces ya teniendo los participantes, vamos a iniciar. Bien, siendo las 10:54 del día 19, iniciamos nuestra séptima sesión, que es ejercicios de aplicación del tema campo eléctrico. Muy bien, nosotros habíamos visto ya en la clase pasada, en las dos últimas clases en sí, lo que era el campo eléctrico. Hablamos acerca del campo eléctrico debido a cargas puntuales, a una distribución de carga discreta, pero también hemos visto lo que es el campo eléctrico debido a una distribución continua de cargas. Muy bien, pues el día de hoy vamos a hacer algunos ejemplos referidos a ese tema. Bien, tenemos en pantalla lo que es, no sé si podemos acá, un ejercicio. Nos dicen, para el sistema mostrado en la figura, determinar la magnitud y dirección del campo eléctrico en el punto A. ¿Listo? Considerar los siguientes datos. Q1, 3 nanocoulomb y Q2, menos 3 nanocoulomb. Muy bien. Entonces, les pregunto, a ver, ¿qué es lo primero que tienen que hacer en un caso como este? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué tengo que hacer primero? ¿Tengo que hacer algún trazo? ¿Qué debo determinar? A ver, señores. A ver, de lo que han revisado, ¿qué es lo que debemos hacer primero? A ver. ¿Han revisado o no han revisado el material que se ha enviado?
Entonces, señores, lo primero siempre es que tenemos que identificar qué nos está pidiendo el problema. ¿Qué nos pide? ¿Qué nos está pidiendo calcular? Muy bien, entonces, en este caso, el problema me está hablando de dos cargas, Q1 y Q2. Estas dos cargas, ¿no? Nos dice, bueno, podemos ver en la figura que están separadas a una determinada distancia y yo quiero calcular el campo eléctrico. El campo eléctrico en el punto A. Muy bien. Entonces, para yo poder hacer el cálculo del campo eléctrico, entonces primero identifico cómo son las fuentes que originan la carga. En este caso son dos cargas puntuales. Cuando yo tengo dos cargas puntuales, entonces la fórmula que debo emplear es la que hemos visto acá, ¿no? Acá tenemos. Acá les he puesto lo que hemos visto anteriormente. Hemos visto campo eléctrico y hemos visto que la fórmula es cuando tengo dos cargas involucradas, bueno, tengo una carga y yo quiero calcular en un determinado punto en el espacio, tengo que el vector campo eléctrico es igual a la constante eléctrica por la carga que origina ese campo respecto a la distancia al cuadrado hacia el punto donde quiero calcular el campo. Todo esto multiplicado por el vector direccional, por el vector unitario, mu sub r, ¿no? Muy bien, entonces esta es la fórmula que yo tengo que aplicar para este ejemplo. Muy bien, entonces como esta es la fórmula, entonces, ¿qué es lo que yo necesito determinar? La distancia al punto, no, la distancia al punto, ¿qué más? ¿Qué más? El vector unitario, ¿no? La distancia al punto y el vector unitario para yo poder determinar hacia dónde va a estar dirigido el campo eléctrico. Muy bien, entonces vamos a resolver este problema. Vamos a resolver este problema. Vamos a irnos para acá. Vamos a sacar el enunciado. Acá. Muy bien. Y nos vamos a llevar el gráfico porque lo vamos a editar. Muy bien, entonces, perdón. Vamos acá. Listo. Muy bien, entonces. Muy bien, tenemos acá entonces, ahora sí, ya lo que es la enunciado de mi gráfico. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es trazar la distancia desde el punto, perdón, desde cada carga hacia el punto A. Muy bien, entonces tracemos una distancia. A ver, tracemos acá mi distancia. Muy bien, acá tenemos una distancia y acá tenemos otra distancia. Muy bien, entonces vamos a tener nuestras distancias para cada caso. ¿Listo? Un vector y acá tenemos mi otra distancia. Muy bien. Ya he ubicado acá mis distancias. Ahora lo que tienen que hacer es, ¿no? Vamos a ponerle los nombres para no, ya no sé, este va a ser mi R1, mi distancia 1, ¿ya? Mi distancia 1. Por acá voy a tener mi R1, mi distancia 2. Ya están identificadas. ¿Puedo determinarla? Sí, sí puedo determinar. ¿A qué va a ser igual R1? R1 va a ser igual ¿a qué? Fíjese, acá tenemos un triángulo, cateto 2, cateto 4, R1 viene a ser la hipotenusa. Entonces acá va a ser, vamos a poner así, que esto va a ser 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. Muy bien, entonces acá tenemos lo que es R1
R1. Y todo esto, bueno, acá ya tenemos R1. Ahora vamos a tener acá R2. R2 aquí va a ser igual. R2 va a ser igual a ¿qué? A igual, también es un triángulo. 1 al cuadrado más 4 al cuadrado. Muy bien, todo en raíz. Perfecto. Tenemos acá R1 y R2. Muy bien. Vamos a calcular ya de una vez el valor. Esto va a ser igual a 4.5 metros. Todo está en metros. Perfecto. Y este va a ser igual a 4.1 metros. Muy bien. Por favor, si lo pueden verificar. 4.5 y 4.1 metro me sale para R1 y R2 respectivamente. Muy bien, ya tenemos las distancias, ¿no? Entonces, vamos a ir poniendo acá. Acá va a estar mi fórmula. E es igual a la constante eléctrica que multiplica la carga que origina Q, ¿no? Y todo eso está multiplicado por un vector U. Muy bien, y acá tenemos mi R. Mi R al cuadrado. Mi R al cuadrado. Muy bien, ya tenemos todo esto. Entonces, este viene acá. Ya tenemos esto. Entonces, ahora, ¿qué nos está faltando determinar? Lo que nos falta determinar a nosotros es ¿quién? Tenemos acá ya en mi fórmula. Ya tengo mi R. Ya lo he calculado mi R. Las cargas, tengo los valores de cargas. Lo que me está faltando es el vector unitario. Muy bien, el vector unitario lo vamos a dibujar de la siguiente forma. Q1 es una carga positiva. Como es positiva, el vector unitario está aquí. Listo. Esto es Q1. Muy bien. Para el caso de el vector unitario para la carga 2 es negativa, menos 3 nanocoulomb. Entonces el vector unitario es entrando la carga. Muy bien, entonces entrando la carga. Perfecto. Muy bien. Entonces acá tengo, ¿quién? Acá voy a tener, U sub 2. Listo. Tenemos U sub 1 y ya tenemos U sub 2. Ahora, como ya tenemos U sub 1, ya tenemos U sub 2, ya podemos ahora nosotros tener una idea clara de hacia dónde va a estar dirigido el campo eléctrico en el punto A. Entonces, el campo eléctrico en el punto A va a ser, debido a la carga 1, va a seguir al vector unitario, ¿no? Y tenemos acá. Entonces, este va a ser E1, el vector campo eléctrico debido a la carga 1. Muy bien. Y ahora nosotros vamos a ir, a ver, ¿qué pasó acá? A ver. ¿Qué pasó acá? Ya, tenemos acá 1, tenemos mi vector unitario. A ver, ¿por qué no quieren salir las imágenes? Tenemos mis cargas, todo. Mis distancias. Acá vamos a dibujar de nuevo mi vector debido a la carga 1. Mi vector campo eléctrico. Hemos dicho acá. Listo. Y el campo eléctrico debido a la carga 2, también siguiendo al vector unitario, va a ser en este sentido. Muy bien, entonces tenemos ahora ya identificado hacia dónde va a estar dirigido tanto E1, ¿listo? Tanto E1 como mi campo debido a la carga 2, mi campo E2. ¿Listo? Entonces tenemos E1 y tenemos E2. Tienen esta distribución. Si yo trazara
trazar acá mi eje de coordenadas de esta forma para poderlo apreciar mejor, ¿sí? Donde el eje del centro de mi coordenada va a ser el punto A. Mi eje de coordenada va a ser así. Listo. Entonces, el punto A va a estar acá. Y ese es el punto A. Entonces, lo que yo voy a tener es que, esto me está indicando que E1 está acá. Aquí está E1. ¿Listo? Ese es E1. Mientras que E2 va a estar acá. Acá está E2, E1 y E2. Así vamos a tener. Muy bien. ¿Qué necesitamos para determinar ahora mis vectores unitarios? Vemos que mis vectores unitarios no se encuentran en el eje ni en X ni en Y. Están entre X y Y. ¿Sí? Entonces vamos a plantear ambos vectores unitarios. U1, ¿a qué va a ser igual? U1 va a ser igual a qué? Está siguiendo a E1. Entonces, si nosotros llevamos, por ejemplo, a este ángulo que está acá arriba, vamos a prolongar estas líneas. Vamos a prolongar acá esta línea. Acá. Entonces, si nosotros llevamos este ángulo que tenemos acá, vamos a llamarlo alfa. Si este es mi ángulo alfa, ¿ya? Así, llamémoslo así, mi ángulo alfa, y que este sea mi ángulo beta. Entonces, el vector unitario está siguiendo a estos vectores de campo eléctrico. Entonces, yo puedo decir que U1, ¿a qué va a ser igual? U1 va a ser igual ¿a qué? Va a ser igual, está yendo hacia abajo. ¿Sí? Está en el cuarto cuadrante. Entonces, va a ser a U1 por coseno seno. ¿Mm? Coseno o seno. Más 1 por seno de alfa. Pero acá está en el cuarto cuadrante, sería menos U1 seno de alfa. ¿Listo? Si trabajamos con los vectores unitarios, entonces acá va a ser por I, acá cambiaría, acá sería más, y tendríamos que al final por menos J. Así sería mi vector unitario U1. Y para el caso de U2 va a ser igual a U2 por, está en el tercer cuadrante, acá va a estar U2, igual que 2, acá. Entonces sería a U2 por coseno de beta multiplicado por menos I más U2 por seno de beta multiplicado menos J. Listo. Entonces, esos son nuestros vectores unitarios, ¿no? Entonces acá podemos ponerle para que no... Listo, mi vector unitario 1, mi vector unitario U2. Muy bien. Entonces, eso vamos a necesitar nosotros. Eso sería todos los valores que necesitamos para armar nuestra ecuación. Recuerden que en el punto A, ¿qué debe ocurrir? ¿Qué debe pasar en este punto A? Que el campo eléctrico en el punto A va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a, ojo, vector. Es igual a I1
a E1 más E2. Pero es una suma vectorial, ¿ya? Eso sí, recuerden eso, es una suma vectorial. Entonces necesitamos conocer E1, necesitamos conocer E2, hacemos la suma y tenemos la respuesta del problema. Muy bien. Entonces ahora, ¿cómo armamos cada uno de nuestros ejercicios? A ver. A ver, ideas. ¿A qué sería igual entonces E1? E1 va a ser igual. E1 vector es igual a la constante eléctrica multiplicado por ¿quién produce el campo? Q1 sobre R1 al cuadrado. ¿Listo? Multiplicado por Q1. Muy bien. Muy bien, ya tenemos esto. Muy bien, tenemos esto. Ahora E2, ¿a qué es igual? E2 va a ser igual a la constante eléctrica multiplicado por Q2 sobre R2 al cuadrado. ¿Listo? Por su vector unitario Mu2. Tenemos acá. Ojo, acá ya no es necesario, podemos aclarar, como ya he utilizado los signos para determinar los vectores unitarios, ya acá puedo poner en valor absoluto, entonces ya no necesitamos acá colocar signos. Ya usé los signos para esto, para los vectores unitarios, entonces ya no necesito colocar acá ningún signo. Muy bien, entonces tenemos esto, ahora reemplazamos, entonces E1, ¿qué va a ser igual? E1 va a ser igual ¿a qué? A mi constante eléctrica que multiplica a Q1 sobre R1, ¿no? R1 al cuadrado, que multiplica 1, pero 1 es igual a, ya hemos visto que este 1 en magnitud es igual a, ¿no? Este 1 es igual a 1, igual en magnitud, esto es igual a 1, también este en magnitud es igual a 1 y también este de acá. Entonces, mu R1, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a, ponemos acá, 7 si ponemos, es igual a coseno de alfa, por el vector unitario I. Listo. Más seno de alfa por menos J. ¿Listo? Ya tenemos ahí mi primer vector. Ya tenemos el primer vector. Ahora, E2. E2 es igual, reemplazando, va a ser igual a mi constante eléctrica por Q2, perdón, acá era Q1, sobre R2 al cuadrado por, y acá vamos a poner mi vector U2, vector unitario U2, sería coseno de beta multiplicado por menos I, y acá sería más seno de beta multiplicado por menos J. Listo. Aquí tenemos ya lo que son nuestros dos
vectores campos eléctricos, ¿sí? Los dos campos eléctricos que se están produciendo en el punto A. Muy bien, el valor de constante tenemos, las cargas no hay problema, R1 y R2 ya hemos determinado. Nos está faltando coseno de alfa, coseno de beta, seno de beta. Muy bien, eso lo podemos nosotros, vamos a hacer acá un paréntesis así para poder calcular a qué va a ser igual. Pero coseno de alfa, no necesitamos calcular los ángulos en sí. Coseno de alfa, ¿a qué va a ser igual? Si nos remitimos al gráfico, vamos a ver que alfa es este ángulo de acá. Acá es alfa. ¿Listo? Este ángulo de acá, este ángulo es alfa. Entonces, el coseno de alfa va a ser igual a 4 entre R1. Y R1 es 4.5. 4 entre 4.5. Entonces, acá vamos a poner que el coseno de alfa es igual a 4 entre 4.5. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahora, seno de alfa. El seno de alfa va a ser igual a 2 entre 4.5. Muy bien, ya tenemos coseno de alfa y seno de alfa. De igual manera, coseno de beta. Coseno de beta, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a, acá abajo está beta. Entonces sería 4 entre 4.1. 4 entre 4.1. Y seno de beta, el seno de beta va a ser igual aquí, el seno de beta va a ser igual a 1 entre 4.1. Listo, entonces con eso ya tenemos ahora sí todos los valores que necesitamos para yo poder determinar, ¿no?, el campo eléctrico. Ya tenemos todos nuestros valores. Hasta aquí alguna inquietud, alguna duda, algo que no esté quedando claro. No, todo claro. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Entonces ya tienen todos los valores. A ver, ¿cuánto les saldría E1 y E2? A ver, por favor, calcúlenlo. A ver, ¿cuánto les sale E1 y cuánto les sale E2? Debe salirles E1 un valor, ¿no? Calculen esto, y esto ya tienen y van a calcular. Les debe salir algo así como que, vamos a ver acá. ¿Dónde estamos? Les tiene que salir, vamos a poner así. E1 vector es igual a un valor con el vector unitario I más otro valor con el vector unitario que debe ser menos J. A ver. Y acá E2. ¿Cuánto sale, por favor? Acá debe ser menos I. Más un valor con menos J. A ver, señores, ¿cuánto les sale? Para que puedan verlos.
Fíjense en las unidades, por favor. ¿Cuánto les sale en el primer caso? A ver, señores. ¿Alguien ha calculado el primer valor? Nadie. A ver, les recuerdo que sus participaciones también son evaluadas. Y uno debe salirles. A ver, verifiquen 1.18. ¿Sí? Y para el vector J debería salirle 0.59. A ver. Para el caso de E2, ¿cuánto les sale? 1.18 sale en la E1, ¿no? Sí, 1.18. Ah, entonces el mío está mal ya. Ya va corrigiendo. A ver, verifiquen. ¿Cuánto te ha salido a ti? 1.33. 1.33 es esto nada más. Todo esto. Ahora multiplícalo por coseno de alfa, que es 4 entre 4 quintos, 4.5. A ver, profe, un rollo. Acá debe ser. A ver, le sale así los vectores. A ver, E1 y E2.
A ver, para avanzar. Profe, ¿Tienen estos valores? ¿Les ha salido estos valores? No. sí, sí, ¿Sí? pero profesor, Sí. a mí me salió con más decimales. Ya, no hay problema. No es tanto... Lo ideal sería redondearlo a 2 decimales, ¿no? Lo ideal es redondearlo a 2 decimales. Si trabajan con 3, 4 decimales, no hay ningún inconveniente, ¿no? El cálculo, mientras más decimales, el cálculo es cada vez más exacto. Pero cuando son cantidades como el campo, la fuerza, 2 decimales es suficiente. Se redondea a partir de 6 para arriba, ¿sí? O sea, por ejemplo, acá es 1.57, ¿no? Ese es su valor. Si yo redondeo a una cifra decimal, sería 1.6, ¿sí? Porque este es mayor que 5. ¿Listo? O sea, acá sería 1.2. Pero con 2 decimales está bien. Ahora, en el caso de los ángulos, por ejemplo, que sea 33 grados, ¿no? Y fracción, esa fracción solo se considera un decimal. Es por lo general, ¿no? Para darle más precisión. Muy bien, una vez que tienen los vectores, entonces, tienen estos valores, ¿ya? Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a aplicar acá mi principio de superposición, ¿no? Que viene a ser ahora la suma de E1 y E2, ¿no? Entonces acá va a venir que EA, el vector en campo eléctrico en el punto A, va a ser igual a E1 más, ¿no? Lo que habíamos visto, ¿no? E1 más E2. ¿Listo? A E1 más E2. Muy bien. Entonces vamos a poner así rápidamente. Y acá. ¿Qué vemos acá? El vector unitario positivo y el unitario negativo se tienen que restar. ¿Listo? Entonces ahí restamos. Va a ser 1.18 menos 1.57. Nos va a dar 0.39. Entonces vamos a colocar así 0.39, pero dirección menos i. ¿Listo? Más. Acá ambos vectores están en el menos j. Entonces acá sería menos 0.59 más 0.39. Tenemos que esto me sale 0.98. Acá se van a sumar 0.98. Dirección menos j. Este sería el vector campo eléctrico en el punto A, ¿ya? Entonces, este es mi vector campo eléctrico en el punto A, la respuesta, ¿no? La respuesta al problema. Sin embargo, el problema me pide la magnitud, ¿no? El problema está pidiendo determinar la magnitud y la dirección, ¿ya? Entonces, acá lo tenemos como vector. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es encontrar la magnitud. Entonces, la magnitud de EA, o sea, ya EA ya no como vector. Vamos a ver acá, EA en magnitud va a ser igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de ¿quién? De 0.39 al cuadrado más 0.98 al cuadrado. Bien, ahí está nuestro campo. Esto va a ser igual a que EA, ¿a qué va a ser igual EA? 1,05. 1,05. Perfecto, vamos a poner acá. Entonces EA va a ser igual a 1.05. ¿Listo? No se olviden las unidades. Esto es Newton sobre Coulomb.
Acá también, esto es igual a Newton sobre Coulomb. Muy bien. Y tenemos EA, ya tenemos la magnitud, la intensidad del campo, EA es 1.05. Perfecto. Entonces, ahora nos toca calcular la dirección. La dirección está dada por el ángulo. El ángulo, en este caso el ángulo θ. Θ va a ser igual a arco tangente, ponemos así, arco tangente de quién, arco tangente de, yo quiero el ángulo con respecto al eje X, quiere decir que del eje X se desplace, ya sea hacia arriba o hacia abajo, pero con respecto al eje X. Como quiero con respecto al eje X, primero coloco la componente en Y, sería 0.98 sobre 0.39. 0.39. Pero acá hay que tener mucho cuidado porque para el ángulo sí intervienen los signos. Entonces acá sería menos 0.98 y menos 0.39. Entonces el ángulo θ va a ser igual a ¿cuánto le sale? A ver. Por ejemplo, si operan, les va a salir 68.29946.3 y fracción grados, ¿no? Esto se puede redondear a 68.3 grados. Este es así. Y ojo que es un ángulo positivo. ¿Sí? Me ha salido a mí un ángulo positivo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Les ha salido ese valor? A ver, verifiquen. Profe, Sí. una pregunta. Creo que podría hacer así un repaso rápido. Es que me quedan del 1.18 porque había puesto mal los valores. Acá. Acá en este. Ah, sí, sí, bro, si podría explicar rápido nomás. Ya, o sea, acá ya te sacas el 1.18, ¿no? Que viene a ser el, ¿cómo se llama? El reemplazar, ¿no? La constante eléctrica por la carga 1 sobre R1 al cuadrado. Eso te sale algo de 1.33, si es que no me equivoco. Entonces, eso lo vas a reemplazar y lo vas a multiplicar por coseno de alfa y por seno de alfa, por los dos, ¿ya? Una vez que multipliques te va a dar 1.18, el I, más 0.59 menos J. Los signos se mantienen. Igual, para E2, calculas este valor, te sale un valor acá, y ese es 1.1, si es que no me equivoco. ¿Ya? Entonces, 1.6, perdón, 1.6 debe salirte acá, 1.6 y fracción. Y eso lo vas a multiplicar por el coseno de beta, y lo vas a multiplicar por seno de beta. Menos I se mantiene, menos J se mantiene. Y después aplicamos lo que es ya en sí el principio de superposición. Hay que sumar todo lo que es I y todo lo que es J. Entonces ponemos acá, el campo en el punto A es igual a E1 más E2, la suma de los vectores, y sumas acá. Pero acá nos fijamos que este es positivo, mientras que este es negativo. Entonces acá se van a restar. Se restan y acá se mantiene el signo del mayor. En este caso el mayor es 1.57, negativo. Entonces se mantiene el menos. ¿Ya? Esto es como que hubiéramos sacado acá positivo y este negativo sale acá, menos. Y ahí operas. Acá ambos son signos negativos, se van a sumar, pero se mantiene el signo negativo. Entonces, como se mantiene el signo negativo, me va a quedar menos J. Este es mi vector campo eléctrico en el punto A. Muy bien, tengo acá mi vector, entonces, una vez que tienes acá ya tu vector, ahora el problema me pide la magnitud y la dirección. La magnitud es igual a EA
ya no como vector. EA es igual a raíz cuadrada de sus componentes. Como cada componente está al cuadrado, ya no nos fijamos en el signo. Pero acá sería menos 0.39 al cuadrado más menos 0.98 al cuadrado. Se pierden los signos y te va a dar que EA es igual a, me indicaron, 1.05. ¿No? Las unidades Newton sobre Coulomb. Y para el caso de la dirección, lo que tenemos acá es que si θ va a estar con respecto al eje X, ¿no? Y esto quiere decir algo así, que este va a ser mi eje X, acá va a tener mi eje Y, ¿no? Mi eje Y, entonces θ va a ser un vector que va a estar acá, no sabemos bien exacto, pero este es θ. Este es θ, con respecto al eje X, quiere decir entre el vector y el eje X. Entonces, como yo quiero entre el vector y el eje X, arriba coloco la componente en Y. La componente en Y es la que tiene el J. Entonces sería 0.98 sobre la componente en X, 0.39. Acá sí tenemos que cuidar los signos. Sí se utiliza, acá sería menos, y acá es menos I, menos acá. Bueno, en este caso coincide, se eliminan los menos, opero la división, opero el arco tangente y me sale que θ es igual a 68.3 grados, positivo. Muy bien, cuando se me ha salido 68.3 grados, entonces significa que si me voy a mi gráfico original, usamos, a ver, este color. El ángulo va a ser acá, desde X. Entonces, 45 más o menos por acá. Por acá va a estar el campo eléctrico total. El campo eléctrico en el punto A. Listo. Acá va a estar el vector campo eléctrico en el punto A, desplazado un ángulo de θ grados. Listo. Ahí estaría el campo eléctrico. ¿Bien? En lo que nos ha salido. Entonces, esa sería la respuesta. ¿Listo? Profe, ¿estas fórmulas de magnitud siempre las vamos a usar o van a variar más? Las O fórmulas de magnitud, sí, eso van a utilizar. Se utiliza. Igual, puede ser el caso de, no sea campo, sea fuerza. Te pido la magnitud de la fuerza y la dirección. Tienen que dibujar. Entonces, si esa fórmula vas a tener que utilizar. ¿Ya? Se tiene que utilizar. ya, sí. Mm. La voy a anotar. Sí, es que como son vectores, es la manera de yo obtener, de pasar de vector a magnitud con ángulo. ¿Ya? Ahí estás Ya, pasando de vector a magnitud con ángulo. Es otra representación. sí, nomás quería saber si iban a variar o algo así. No. Para Sí, no, mejor, así nomás se utiliza. ¿Ya? Ya, Mira, lo único que pudiera variar acá es que en el enunciado del problema yo te pida calcular la dirección con respecto al eje Y. ¿No? A veces se coloca así y es como quien dice para confundir un poco, ¿no? La dirección con respecto al eje Y. Entonces tienes dos maneras de hacerlo. Una es, calculas igual como es hecho acá, y con respecto al eje Y sería este ángulo, ya no este de acá abajo, sino el de acá. Entonces sería 90 menos 68.3. Y te va a dar este ángulo de acá arriba. O si quieres hacerlo de manera directa, acá inviertes. Como es con respecto al eje Y, entonces arriba va X, 0.39, y abajo va Y, 0.98. Operamos y tenemos nuestro ángulo, que también va a ser lo mismo, va a ser la diferencia 90 menos 68.3. Entonces, eso es lo que a veces varía, nada más. ¿Ya? ya, Es lo único, nada más. Pues hay que fijarse bien cuando dice, si no nos dice nada, solo dice, ¿y la dirección del vector? ¿No? Calcular la magnitud y dirección, así, nada más. Entonces tú calculas con esta fórmula que es con el eje X, se acabó. Salvo que te, como te digo, que te haga la indicación, ¿no? ¿Ya? Ya, anotado. Gracias. ¿Listo? Muy bien. Profe, Sí.
Dígame. Este ángulo, veo que hay un vector. Ese vector es el vector del campo eléctrico. ¿El que he dibujado acá? ¿Este de acá? ¿Que estoy señalando? Sí. Claro, este va a ser el campo eléctrico. Y Este va a las que ser está Q. con los vectores unitarios I, J, ese vector estaría de la misma forma. A ver, ¿cuál me dices tú? En la figura principal. El de 0,39 I más. Este de acá, este. Sí, ese. Ya, este de acá es la misma representación. Sería este de acá. Sería menos, cuando graficas vectores es 0.39 en I. Entonces, se baja 0.39. Ya entiendo tu pregunta. Ya. Entonces, acá sería el vector E sub A. ¿Sí? E sub A. Acá está el vector. Este es el vector E sub A. ¿Ya? ¿Es lo mismo? Entonces, claro, lo que acá está variando es El signo. o sea, la magnitud va a ser igual. Este es 1,05 se mantiene, esto es igual, ¿ya? Lo que cambia acá es la dirección. Entonces, lo que nos está Claro, tiene indicando otro a la hora que yo sentido. grafico y veo que los dos son negativos es que va a estar en el tercer cuadrante, ¿no? Que es cuando los dos son negativos. Entonces, ese ángulo tita, que está bien también en valor, no es que esté mal, está bien, pero ese ángulo tita va a estar ahora acá. Si yo proyecto acá, el ángulo tita va a estar acá. Este es el ángulo. Este es el ángulo. Entonces ya no sería este de acá. ¿Ya? Ya no sería este. Eso, entonces así quedaría. ¿Ya? Entonces es Sí, prácticamente lo mismo, pero con diferentes sentidos. claro, sí, Este porque sí, vector. bueno, no nos hemos fijado. Acá los dos nos han salido acá negativos, ¿no? Los dos nos han salido acá negativos, ¿no? Los dos nos han salido negativos, ¿no? En la suma, claro que a la hora de hacer el arco tangente, si bien es cierto, sí, nos ha salido positivo, pero lo que va a mandar es este de acá, ¿no? Que esto es lo que manda, ¿no? Nuestro vector. Este es nuestro vector, eso va a mandar, ¿no? Solo que acá ha coincidido que como los dos eran negativos, bueno, se cancela, se elimina acá, ¿no? Pero debe mantenerse todo esto, ¿no? El sentido del vector. Entonces, acá arriba, si nosotros nos vamos al vector acá, entonces esto de acá habría que redibujarlo. ¿Ya? Entonces eso ya no estaría acá, ¿sí? Esto va a estar más o menos aquí. Aquí estaría el vector A. Acá va a estar el vector A, ¿sí? La magnitud sería, si tú con una regla mides desde acá hasta acá, esa magnitud de 1.05 es la magnitud del vector, ¿no? Lo que tú calculas. Y acá estaría el ángulo tita. Listo. ¿No? Es una forma de representar vectores también, ¿no? Con la magnitud y el ángulo también podemos representarlos. ¿Hasta ahí alguna interrogante, alguna pregunta? Acá me ha salido 0.98 menos 0.98 entre menos 0.39. Sí, está bien. Sí, hasta ahí. Sí, se comprende bien. Se comprenden los pasos. Fíjense, no es tanto, más que nada hay que dibujar. Más que nada hacemos el dibujo y empezar a obtener los datos, ¿no? Para armar las fórmulas. Esta es mi fórmula, entonces esto es lo que tengo que ir armando, ¿no? La constante, bueno, es una constante, es un valor, ya sé. La carga, en este caso el problema me lo da. Y de lo que es la distancia, eso es lo que tienen que calcularla, porque por lo general, bueno, salvo algunos casos, sí te dan directamente, pero en otros, como este,
tengo que tratar de deducir yo R1, ¿no? Y en este caso es un triángulo, aplico Pitágoras y obtenemos R1. ¿Ya? Después, el vector unitario, si es una carga positiva, el vector unitario saliendo de la carga positiva. Si es una carga negativa, el vector unitario entrando a la carga negativa. Y después comienzo a armar mis vectores, ¿no? Entonces, U1 va a ser, como está yendo en este sentido, es como decir, si lo llevo acá, si yo lo llevo a esta parte, acá estaría 1. Acá estaría 1. Mientras que acá estaría U2. Muy bien. Entonces, U1 está en el cuarto cuadrante. Si está en el cuarto cuadrante, U1 coseno de alfa por I, ¿no? Asumiendo que estoy tomando este ángulo de acá, alfa acá, por opuestos por el vértice, ese sería mi alfa, ¿no? Acá es mi alfa. Entonces, este componente es 1 coseno de alfa I, por lo tanto la otra va a ser 1 seno de alfa menos J. De igual manera para U2, ¿no? Componentes U2, este va a ser mi ángulo beta, va a ser menos, ¿no? Bueno, en el eje Y, ¿no? Menos I por el coseno de beta, y hacia abajo va a ser U2 por seno de beta menos J. ¿Listo? Una vez que tienen todo eso, es identificar ahora mi coseno de alfa, coseno de beta, seno de beta. Como se sientan más cómodos, si gustan calcular el ángulo, lo pueden hacer, pero recordar que no es parte del problema encontrar los ángulos alfa y beta, ¿no? Puedo determinarlo de esta manera, mejor. Entonces, si lo pueden determinar así, yo personalmente les recomiendo que lo hagan de esta forma. Listo, tenemos, porque a veces el ángulo como que te puede salir ángulo 23.5 grados, entonces estás sacando coseno, te va a salir decimal, entonces a veces mejor es trabajar con estos números. Y después es identificar ya mis componentes, separar mi componente en I, mi componente en J, y aplicar mi principio de superposición. De eso tratan los problemas cuando se refieren a cargas puntuales. El día de mañana vamos a ver con cargas continuas, entonces ahí vamos a ver cómo es que hay que aplicar. Ahí sí yo les pediría que para el día de mañana sí tengan su tabla de integrales, su calculadora, para que rápidamente podamos resolver. Bueno, hemos llegado a hacer este ejercicio. Muy bien, a ver. Ya. Acá tenemos, nos ha pasado. Ah, mire, me quería hacer este de acá. Ya. Solo para plantearlo, nada más, ya, a ver, porque ya estamos en la hora. Para hacer el planteamiento, acá tenemos, nos dice, la esfera A y el péndulo. Ambos poseen cargas, nos dice, de igual magnitud, ¿ya? De igual magnitud y de signos contrarios. Ojo, cargas de igual magnitud y de signos contrarios. O sea, esto es muy importante que lo veamos. Ahora dice, sabiendo que B está en equilibrio, quiere decir, ¿cuál es el equilibrio de B? Está así, de esta forma, formando un ángulo de 45 grados con la vertical. Ya tiene una masa, dice, determine la magnitud de la carga en cada uno de estos cuerpos. Entonces, ¿qué me está pidiendo calcular? La carga Q. Este va a ser, digamos, Q sub A, y este va a ser mi Q sub B. Pero el problema que me está diciendo, el problema me dice que Q sub A es igual a Q sub B. Listo. Entonces, eso, primera condición que tengo que saber. Y podemos llamar que toda esta igualdad va a ser igual a su vez a una carga Q. Listo. Entonces, esta es mi primera condición que yo tengo que observar en este problema. Y ahora es identificar en cada carga, vamos a identificar, como sacar su diagrama de cuerpo libre. Vamos a identificar todas las fuerzas que actúan sobre las cargas. Entonces, vamos a plantearnos acá, en la carga B,
¿A qué va a estar afecta esta carga B? A ver, ustedes que vean acá, ¿qué está afectando a la carga B para que tenga esta disposición de formar acá un ángulo de 45 grados y quedarse ahí quieta? ¿Qué le está afectando? Las cargas son iguales, pero de signos contrarios. Entonces, ¿qué podemos ver? Normalmente, ¿cómo sería el péndulo en estado de reposo? El péndulo debería estar acá abajo. En reposo, el péndulo debería estar acá. Acá debería estar así. Ahí debería estar colgando. Este es su punto fijo, ahí debería estar. Pero aparece una carga y este se mueve para acá. ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo A con B? La va a atraer. La está atrayendo, la atrae. Entonces significa que acá va a haber una fuerza. ¿Pero qué fuerza? Si no la puedo ver. Entonces, es una fuerza de tipo, de carácter, es una fuerza eléctrica. ¿Qué hace quién? Que hace A sobre B. Es una fuerza de A sobre B. Listo, es un vector fuerza de A sobre B. Listo. ¿Hay alguna otra fuerza que veamos acá en esta carga? ¿Ven alguna otra fuerza? Vamos, ¿ven alguna otra fuerza acá? Bueno, esto más acá. Sí, sí hay otra fuerza. ¿Dónde? Acá, en este hilo. Acá, ¿qué aparece? De física 1. Aparece una tensión en la cuerda. ¿Y qué nos dice de esta carga el problema? Su masa. Tiene masa. Si tiene masa, tiene peso. Entonces va a tener acá un mg, su peso. Listo. Entonces tiene tensión, tiene peso y hay una fuerza de tipo eléctrico. Y el actuar de todas estas fuerzas, el actuar de todas estas fuerzas hace que este cuerpo entre en equilibrio y forme un ángulo de 45 grados acá. Muy bien. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es descomponer, ¿quién? La tensión, porque la tensión no está ni en X ni en Y. Entonces, debemos encontrar un Tx, una tensión en X y una tensión acá arriba, una tensión en Y. Listo. Si esto es 45, ¿qué ángulo tendremos acá? Acá tendremos también un ángulo de 45 grados. Muy bien, tengo acá 45 grados y ahora sí, entonces puedo descomponer, ¿no? Tx sería igual a T coseno de 45 y Ty T seno de 45. Listo, y ahora sí hago sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Reemplazo F a B, la fuerza de A hacia B, que es igual, nuestra fórmula, constante eléctrica por el producto de las cargas de QA por QB sobre la distancia que la separa, que es 0.3 metros, pero QA es igual a QB, entonces sería Q al cuadrado, ¿no? Eso va a ser igual a Tx. ¿Listo? Y Ty va a ser igual al peso. Entonces, del vertical calculo T, reemplazo en esta ecuación y de ahí voy a calcular el valor de las cargas. ¿Ya? A ver si para el día de mañana lo pueden resolver. ¿Ya? Empezando la clase les voy a preguntar a ver si lo han logrado resolver y para que vayan ya, empiecen ya a tener sus primeros puntos por participación. Ojo, son muy importantes los puntos de participación. ¿Ya? Entonces, por favor, no se descuiden, siempre los puntitos. Si fuera que no lo hicieron bien, salió mal, no hay puntos en contra, entonces no hay problema. Igual hay puntos por haber participado. Entonces, no es necesario que tiene que estar bien. Ya, prefiero que hagan algo, que sea, me lo envían, si gustan, me lo envían a mi correo, yo lo reviso, si está mal, no hay problema, te digo, esto estuvo mal, se corrige y se solucionó, no hay inconveniente. ¿Ya? Al contrario,
ganas tus puntos. ¿Ya? Obviamente, si lo has hecho muy bien, tienes más puntos, nada más. Pero igual tienes puntos. ¿Ya? Y como te digo, a veces esos puntitos son los que te llevan del 10 al 11 y terminas aprobando el curso. ¿Ya? Entonces, no descuiden esos puntitos, por favor. Muy bien, señores. ¿Algo más? ¿Algo que quisieran consultar? No, asunto. Muy bien. Entonces, la próxima clase continuamos con unos ejercicios. Hay otro ejercicio, otro problema más que ese sí yo lo tengo que hacer. ¿Ya? Yo lo voy a hacer, que es este de acá, que es para el caso cuando tenemos dos placas, una positiva, perdón, una negativa y una positiva, y vamos a soltar acá el electrón y se va a ver atraído a la placa positiva. Entonces acá hay que hacer algunos cálculos. ¿Ya? Yo lo voy a hacer este problema para enseñarles cómo tienen que proceder, qué hay que evaluar acá. ¿Ya? No es complicado. ¿Ya? Entonces este sí queda pendiente. ¿Ya? Yo lo voy a hacer. ¿Ya? Profe, También les voy a subir ejercicios. ¿Sí? el link de asistencia lo va a pasar al grupo. Es que ya tengo una clase que ya empezó, ya hace 10 minutos. Perdón, sí, vaya nomás. Sí, lo paso al grupo en todo caso. ¿Ya? Ya, Lo he breve. subido, ya le he puesto acá en el chat, pero si no, yo lo paso al grupo, no se preocupe. ¿Listo? Sí, por favor. Ya, Ya, perfecto. entonces, cuídese, Listo, profe. entonces nos Gracias. vemos mañana. Hasta luego. Hasta mañana.